Muy buenas tardes. Estamos esperando a que los chicos de la asignatura de Gestión de la Innovación Empresarial y Social se conecten a la clase del día hoy, 18 de octubre del 2020.
Buenas tardes, Inge. Hola Fabricio, ¿cómo le va? Buenas tardes. El único cumplido en estas últimas semanas. Hasta la luz dice que no tienen los compañeros. Ajá, sí, pues estamos bien complicados con el tema de la energía eléctrica. Listo, Fabricio, vamos a empezar ya por lo menos con usted para hacer la clase del día de hoy. De hecho, dame 2 segunditos. Listo, Inge. A ver, Fabricio, en esta ocasión vamos a hablar sobre las principales definiciones de innovación. Sí. Cuando hablamos de innovación, ¿qué se nos viene a la mente, Fabricio? Ya habíamos hecho una pequeña conceptualización de innovación, pero hoy vamos a profundizar un poco más sobre el tema. ¿Sí me escucha, Fabricio? Sí, Ya. A ver, bueno. En todo caso, en esta semana vamos a hablar sobre lo que las principales, o vamos a buscar comprender las principales definiciones y teorías de la innovación social. Y de alguna manera también un poco sobre la evolución que ha ido generándose a partir del tiempo con respecto a temas de innovación. ¿Sí? Una de las partes principales para temas de innovación es identificar aquellas oportunidades en las cuales nosotros podemos aplicar soluciones innovadoras. ¿Sí? Y además de que sean innovadoras, que sean sostenibles a través del tiempo, y que de alguna manera nos permitan solventar problemas sociales contemporáneos como tal. ¿Sí? En este caso, pues ya una vez entrando en materia con respecto a los temas, estamos viendo de que un poco la innovación social es un punto crucial, ¿no es cierto? Que dentro de todo el campo de empresarial, emprendimiento y todo, e incluso de la parte social, es muy importante, ya que la innovación social de alguna manera se puede definir como el proceso de desarrollar e implementar soluciones efectivas y sostenibles para abordar problemas sociales y ambientales. Cuando hablamos de soluciones efectivas y sostenibles enfocados específicamente en problemas sociales y ambientales, de alguna manera se nos viene a la mente el tema de responsabilidad social. ¿Sí o no, Fabricio? sí, Inge. Ya. ¿Qué es la responsabilidad social? ¿Han visto y han trabajado sobre responsabilidad social? La cual el emprendimiento debía ser sostenible, así como dentro de una comunidad, por ejemplo, por ayudar a los locales, a los jóvenes, algo así. Ya. La responsabilidad social, si bien es cierto, sí, efectivamente tiene que ver con algunos de estos temas. Sin embargo, no se queda solamente con eso, sino que tenemos, cuando hablamos de responsabilidad social a nivel empresarial, me refiero, nos tenemos que remontar un poco incluso a la historia en que el impacto de la industria causó grandes daños o grandes impactos dentro de la sociedad como tal, ¿no? Entonces, esos impactos de algunos fueron buenos porque hubo desarrollo económico, pero también hubo un impacto a nivel cultural y a nivel ambiental, ¿sí? Entonces, por eso es lo que decimos que cuando hablamos de innovación social, tenemos que de alguna manera asociarlo con la responsabilidad social, porque la responsabilidad social de alguna u otra manera lo que busca es solventar esos problemas que a la sociedad ha ido causando o la forma en la que tiene que llegar a una sinergia entre la empresa y la sociedad como tal. Y me refiero a la sinergia con respecto a que se cuide por parte de la empresa o del emprendimiento, en este caso,
el medio ambiente, efectivamente, como usted mencionaba, Fabricio, de que también se genere un poco el tema de utilizar mano de obra local, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los problemas que de alguna manera a nivel social tenemos que ir abordando e ir generando ideas para irlas incorporando en, en los enfoques en diferentes tipos de enfoques sociales, culturales y incluso de colaboración, ¿no? Nos dice también de que el alcance de la innovación social de alguna manera también va a abarcar una amplia gama de áreas. Sí, estas áreas, como le había mencionado Fabricio, de alguna manera está involucrado la responsabilidad social y dentro de la responsabilidad social hay un montón de áreas. La salud, la educación, el mismo empleo, el desarrollo comunitario, como usted también mencionaba, Fabricio, y esto de alguna u otra manera nos implica tratar de aprovechar de mejor manera aquellos recursos y las redes de trabajo, las redes de conocimiento que se pueden establecer para crear un cambio positivo dentro de la sociedad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que buscamos de alguna manera. Por otro lado, también buscamos en lo que menciona la diapositiva, ¿no? Comprender el concepto y el alcance de la innovación social de alguna manera es esencial para todos nosotros y para las organizaciones que buscan tener un impacto significativo en los desafíos sociales contemporáneos. Cuando hablamos de desafíos sociales contemporáneos, ¿a qué nos estaremos refiriendo, Fabricio? Sobre los problemas actuales de salud, trabajo así. Ya. Por ejemplo, un desafío social contemporáneo que estemos viviendo nosotros en este momento en el Ecuador que usted tenga conocimiento. La generación de electricidad, Correcto, sí. Entonces, fíjese cómo en este caso nosotros dentro de la innovación social también tenemos que de alguna manera proyectar o colaborar con ideas para mejorar estos problemas que estamos viviendo a nivel social, a nivel país en este caso, ¿sí? Y es por eso que de alguna manera la innovación, lo que nos menciona la diapositiva, ¿no? La innovación social sienta a las bases para un análisis integral de las formas en la que la innovación social está moldeando e influenciando la sociedad contemporánea. Todo lo que tiene que ver con la empresa, todo lo que tiene que ver con el emprendimiento y la innovación especialmente, influencia enormemente dentro de la sociedad. ¿Sí? Y justamente influencia, ¿por qué? Porque estamos hablando de innovación social, es decir, es algo, son ideas, son proyectos, son emprendimientos que nosotros, son productos nuevos, procesos nuevos que nosotros, o mejoras de procesos que nosotros estamos incorporando a la sociedad y que de alguna manera van a afectar a la sociedad. ¿Y cómo van a afectar? Van a afectar ya sea en bien o sea en mal. Me refiero en bien o en mal específicamente hablando en cuanto a si es que se satisface una necesidad de la sociedad, en este caso sería en bien, y en mal si es que nosotros con nuestras innovaciones empresariales, con nuestras innovaciones aplicadas dentro del campo del mercado, en el campo de producción, generamos algún tipo de impacto malo al medio ambiente, por ejemplo, se me ocurre. O qué tal si es que de alguna manera nosotros con nuestras innovaciones perdemos o eliminamos puestos de trabajo, fuentes de trabajo, por ejemplo, porque estamos generando algún tipo de automatización. Entonces, ese tipo de circunstancias, ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que tomar en consideración para llevar a buen campo, a buen recaudo lo que nosotros conocemos en la innovación social, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que explorar todos estos enfoques, todas estas soluciones innovadoras que de alguna manera van a surgir como respuesta a los problemas que encontramos en la sociedad. Y estas ideas van a tener algún tipo de potencial de hecho, no es que pueden tener, deberían tener mucho potencial para ejecutar un cambio positivo dentro de la sociedad, ¿cierto? Entonces, esta innovación de alguna manera tiene que ser aprovechada para abordar todos estos problemas
que pueden ser complejos en la misma localidad, en la misma sociedad como tal. Sí, entonces eso es lo que en eso tenemos que de alguna manera estar trabajando fehacientemente. Cuando ya empezamos a hablar sobre los conceptos y el alcance de la innovación social, de alguna manera, como nos indica la diapositiva, me voy a permitir leer, nos indica que el concepto de innovación social abarca una amplia gama de actividades que, que buscan abordar problemas sociales y crear un cambio positivo dentro de la sociedad. Esto puede incluir el desarrollo de nuevas ideas, productos, servicios o modelos que beneficien a la comunidad y contribuyan al bienestar general de las personas. La innovación social, más allá de las nociones tradicionales de innovación, ya que no solo se centra en el crecimiento económico, sino también en el progreso social y la inclusión. Y esto es muy importante, ¿sí? Voy a repetir, la innovación social va más allá de las nociones tradicionales de innovación. Cuando hablamos de nociones tradicionales de innovación, estamos hablando solamente del concepto puro y simple de la palabra innovación, que era el mejorar o el crear algo nuevo, ¿no es cierto? Eso era innovación. En este caso, innovación social va más allá, porque nosotros tenemos que tener en consideración, ¿sí? De que tenemos que generar el crecimiento económico y no solamente el crecimiento económico, sino que también tenemos que tomar muchísima atención en el progreso social, es decir, en que la comunidad progrese de la misma manera en la que está progresando la, la empresa como tal. ¿Y por qué decimos que tiene que ir de la mano? Porque de alguna manera que a la empresa le vaya bien o al emprendimiento le vaya bien, también le va a ir bien a la sociedad en la cual se está desenvolviendo la empresa. ¿Y esto por qué? Porque si yo primero, en primera instancia, la primera causalidad que podemos tomar en consideración, podemos analizar, es la mano de obra que puede estar involucrada dentro de la empresa. Si la mano de obra de la empresa es local, pues básicamente y obviamente todas las familias que están atrás de esa mano de obra o de esas personas que están trabajando en la institución van a estar bien económicamente y van a tener una fuente de ingresos segura. Y eso a la larga también repercute en la economía, en la economía local porque empieza a haber lo que conocemos nosotros como el- la circulación o se me fue la palabra, la economía circular, ¿sí? Empezamos a tener una economía circular en donde todo el dinero va a ir dándose la vuelta ahí mismo en la parte de la sociedad. Entonces eso a la larga también hace de que la sociedad vaya creciendo, vaya progresando y que se vaya incluyendo todos los actores dentro de la sociedad. Entonces, lo que buscamos básicamente es encontrar soluciones. Y estas soluciones de alguna manera tienen que ser creativas, tienen que ser, y habíamos hablado de que tienen que ser sostenibles, y que tienen que responder a los desafíos sociales que se presentan en la comunidad, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos desafíos? ¿Cuáles son esos problemas sociales que de pronto conocemos? La misma pobreza, la desigualdad, la degradación ambiental. Y este es un aspecto fundamental en las economías, la degradación ambiental. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente si nosotros afectamos el medio ambiente podemos llegar a tener problemas como problemas y fenómenos naturales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si se me ocurre, si es que estoy talando árboles dentro del giro de negocio de la empresa o del emprendimiento, esa tala de árboles puede causar algún tipo de impacto en la comunidad. Puede haber algún tipo de, de cambio de temperatura, los aluviones que conocemos, etcétera, etcétera. Entonces hay que tomar en consideración todas esas cosas. Y cuando hablamos de innovación social también debemos recurrir a diferentes niveles, ¿sí?
Y estos niveles básicamente van a necesitar generar cambios de alguna manera a nivel mundial, ¿sí? Nos referimos a cambios sistémicos, es decir, cambios que tienen que ir yendo pero progresivamente de la mano uno del otro para poder cambiar y generar un efecto a nivel mundial. Y también la colaboración de los diversos actores donde se desarrolla el emprendimiento, en este caso la industria. Esos actores pueden ser el gobierno, las mismas empresas, las organizaciones sin fines de lucro y el eje principal y primordial que son las comunidades, ¿sí? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de co-crear. ¿Qué significa co-crear? Es decir, el tener la posibilidad de generar proyectos conjuntos eh, a nivel interinstitucional, a nivel de la comunidad, con el involucramiento que debe tener absolutamente todos los actores como tal, ¿no? Entonces, y esto nos va a permitir generar soluciones innovadoras y que den un gran aporte y soporte a la sociedad como tal. ¿Sí? Dentro del contexto histórico que nosotros tenemos para el tema de innovación social, sí, vamos a ir hablando de algunos antecedentes, ¿no? Entonces, hay algunos puntos de inflexión que estamos viendo dentro de esta diapositiva, y es que básicamente eh, para entender cómo ha ido desarrollándose el concepto de innovación social y el impacto que este ha ido teniendo a lo largo del tiempo, nos tenemos que remontar de alguna manera a los movimientos históricos, como por ejemplo la Revolución Industrial, ¿sí? Cuando hablamos de la Revolución Industrial, este movimiento también tuvo o parte dentro de en la misma época de la Revolución Industrial, hubo otros acontecimientos como por ejemplo el movimiento de los derechos civiles, ¿sí? Y recordemos de que este movimiento de los derechos civiles iba justamente de la mano con el tema de revolución industrial por los temas de explotación laboral que se vivían en las primeras épocas de la revolución industrial. Entonces, adicionalmente se habla del surgimiento del emprendimiento social. Entonces, todos estos movimientos han ido contribuyendo a la evolución que nosotros estamos teniendo hoy por hoy y han ido inspirando ideas o nuevas ideas para desafiar lo que nosotros conocíamos como las normas tradicionales, ¿no es cierto? Para de alguna manera ir promoviendo cambios donde estén involucrada la sociedad. El mismo hecho de respetar los derechos civiles es un cambio brutal dentro de la sociedad. Recordemos de que, por ejemplo, ya haciendo un poco mención a Estados Unidos, recordemos allí un poco las guerras las guerras civiles que se generaron en Estados Unidos, con las cuales se lograron reconocer muchos derechos civiles, no solamente de las personas blancas, sino incluso de las personas de color, donde era básicamente uno de los principales fuentes de lucha o aspectos de lucha para llegar a esas instancias, ¿no? Entonces, esos actores han ido dando forma a lo que nosotros conocemos hoy como la innovación social, ¿sí? Y han ido de alguna manera también abordando temas económicos, políticos, tecnológicos. Entonces, si nos damos cuenta, en la misma revolución industrial, la tecnología empezó muy baja y a lo largo de todos estos años también ha ido desarrollándose. Y eso es innovación. Y digo innovación, ¿por qué? Y me refiero a la innovación social. ¿Por qué? Porque básicamente cuando ha habido avances tecnológicos, se han ido suprimiendo fuentes de empleo, pero así como se han ido suprimiendo fuentes de empleo, también se han ido creando otras fuentes de empleo en las cuales lo que tenido que pasar de alguna manera es de que las personas han tenido que ir adaptándose a los ambientes o a las nuevas o a las nuevas tecnologías, a las nuevas estrategias que han ido implementando en este caso
las industrias como tal, ¿sí? Otro de los, otro de los antecedentes también es lo que se ha ido generándose es a través del movimiento cooperativo en el siglo XIX. Cuando hablamos del movimiento cooperativo, ¿a qué nos estamos refiriendo, Fabricio? ¿Qué se le viene primero a la mente? eh, en grupo de personas Ya. o en ¿Dónde compañía, vemos, claro, dónde vemos movimientos cooperativos? en, en los enlaces de de las fábricas para tener mayor estrategia o Mm, en algún... Ojo que estamos hablando de la época del siglo XIX, ¿no? Oh, Ya yéndonos un poco, retrocediendo en el tiempo más o menos del siglo XIX, ¿qué consideramos como movimiento cooperativo? ¿cómo es la automatización de las fábricas? ¿Eso es ¿O cooperativo? no? No. ¿No? Por ejemplo, estamos hablando del siglo XIX, ¿no es cierto? Ahí ya, sí, efectivamente empezaba todo este tema de la revolución industrial. Pero antes de, mucho, incluso mucho antes de que empiece el tema de la revolución industrial, habíamos, y hasta ahora en algunos sectores del Ecuador, tenemos lo que nosotros conocemos como las famosas mingas, ¿no es cierto? Eso es un movimiento cooperativo en donde de alguna manera se buscaba abordar problemas sociales e incluso económicos a través de la acción colectiva y del apoyo mutuo. ¿Y a qué nos referimos con la acción colectiva y el apoyo mutuo? La acción colectiva, por ejemplo, el limpiar el hacer el canal de riego para poder tener agua en los sembríos. Eso era una acción colectiva. El apoyo mutuo, que el que participemos todos para tener todos el beneficio mutuo del servicio, o en este caso del agua que cruza a través del canal de riego. Eso empezó ahí. Entonces, ahora, ¿a quién se le ocurrió hacer el canal de riego? De riego? Pregunto, Fabricio, pregunto ahí. ¿Eso no es acaso un tema de innovación social? Sí, porque eso beneficia a la comunidad. ¿No es cierto? Sí, Eh, Entonces, de alguna manera, todo este movimiento, todas estas cosas, sienta las bases para lo que nosotros conocemos ahora como emprendimiento social moderno, ¿sí? Y de alguna manera utilizamos estas estrategias empresariales para abordar los problemas sociales. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, ahora ya un poquito más acá, un poquito más al siglo XX, empezamos a hablar de las instituciones financieras, de las famosas cooperativas, ¿no es cierto? De estas instituciones financieras en donde nosotros podemos poner nuestros ahorros, pero también podemos acceder a créditos. Y de alguna manera este tema del cooperativismo financiero también ha ido desarrollándose y también ha ido generando el tema de innovación social. Entonces, todos estos aspectos de alguna manera nos han ido generando bienestar, perdón, bienestar social, ¿sí? Y especialmente a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. Todo esto marcaron esfuerzos formalizados y de alguna manera hasta institucionalizados para abordar todos los problemas sociales. ¿Y por qué me refiero? ¿Por qué digo institucionalizados y formalizados? Porque básicamente para generar, por lo que mencionaba hace un momentito con el tema de cooperativas, tenemos que tener una institución. Y si yo necesito tener una institución financiera que me permita generar innovación, ¿no es cierto? O que me ayude, en este caso, a la sociedad, o que ayude a la sociedad, tiene que estar formalizada, en este caso legalizada, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas van de la mano, ¿ya? Ahora, los movimientos un poco más ya de los derechos civiles, los temas feministas que han ido apareciendo a lo largo del siglo XX y del siglo XXI, nosotros los hemos los hemos tomado incluso hasta como ejemplos eh, de, de, de innovación social, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera están desafiando o desafiaron en esos tiempos
las estructuras de poder, ¿sí? Y lo que hicieron es tratar y trabajar por un cambio social, para que sean reconocidos los derechos de todas las personas, para que sea de alguna manera el progreso el progreso de la sociedad sea de la misma manera como tal, ¿no? Entonces, por ahí tenemos algunos acá. Otra de las cosas que nosotros tenemos también es el concepto de desarrollo. ¿Y cómo definimos el desarrollo, Fabricio? Nosotros aquí, de manera empírica, ¿cómo podemos definir el desarrollo? ¿Qué es el desarrollo? Mm, como decir, mejorar algún proceso en alguna compañía o en un grupo para poder tener un bien común. Para tener un bien común, ya, Si es que se hablaba en el, como usted decía, en el, mediante algo como es, como de algo de la cooperativa, se me va la palabra. el cooperativismo. Sí, algo así. Sí, sí, está relativamente bien el tema, el concepto que usted me da de desarrollo, pero básicamente, ya yéndonos un poquito más hacia atrás, o generando un concepto un poco más informal, cuando nosotros hablamos de desarrollo, estamos hablando de que la sociedad de alguna manera vaya cambiando y vaya mejorando a través de diferentes acciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de dar mayor atención a la pobreza, a las desigualdades, a la salud, a la educación, o sea, ir mejorando todos esos aspectos, eso es desarrollo, ¿no es cierto? De esa manera conceptualizamos el desarrollo, el estar mejor, ¿cierto? Entonces, todos estos conceptos de estar mejor en las diferentes áreas en las que hemos mencionado, tienen que tener cierto tipos de enfoques innovadores. ¿Y por qué innovadores? Porque, por ejemplo, si nosotros hablamos de una mejora en temas de innovación, entonces, por ejemplo, podemos incluir tecnología, lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Tener una clase virtual, tener una clase a través de un medio de comunicación no presencial o utilizando tecnología, eso es innovación, eso forma parte de la innovación. Claro que a este tipo de comunicación nosotros necesitaríamos mejorar un poco los temas, necesitaríamos mejorar un poco las cosas, ¿no? Entonces, de ahí es lo que nosotros tenemos que ir generando o tenemos tener que ir y estableciendo esa confianza para poder decir, estamos mejor que antes, ¿no? Entonces, este es básicamente también este concepto de desarrollo que de alguna manera se ha ido estableciendo a partir de la segunda mitad del siglo XX, en donde se han ido abordando todos estos aspectos, ¿no? Entonces, de manera general, todos estos antecedentes nos han ido brindando valiosas ideas sobre cómo han ido cimentándose esas raíces de la innovación social y cómo se ha ido moldeando a través de los esfuerzos de todas las personas a lo largo de la historia para abordar esos desafíos sociales, ¿no es cierto? Entonces, estos conceptos o este desarrollo histórico, comprender este desarrollo histórico es muy importante porque de alguna manera nos brinda un contexto y nos da una evolución a través de lo que hemos venido avanzando y de alguna manera también pues vamos estableciendo cierto tipo de comunicación o de estrategias para ir mejorando los problemas que que estamos enfrentando actualmente, ¿no es cierto? Entonces, seguimos teniendo niveles de pobreza, de analfabetismo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos que atacar a través con nuestros emprendimientos, con nuestras empresas, con nuestras instituciones.
¿sí? Entonces, esos son partes fundamentales. Ahora, cuando nosotros hablamos de las teorías y de los enfoques de innovación, ¿cierto? Cuando hablamos de todas estas cosas, de alguna manera tenemos que profundizar en las teorías y en los enfoques que fundamentan o que sustentan a la innovación social. Y esto básicamente porque tenemos que generar una visión general de todos los modelos teóricos clásicos, ¿sí? Que han ido poniendo su granito de arena o que han ido influenciando en la conceptualización y en la comprensión de lo que conocemos como innovación social. Y estos modelos tenemos que irlos analizándolos para obtener una visión de todo, de cómo ha ido generándose a nivel de la historia, ¿no? Uno de los modelos teóricos, una de las cosas primordiales son los modelos teóricos clásicos, que básicamente lo que hacen es no, se profundiza en las teorías y en los enfoques de la administración y de la innovación social, ¿sí? Estos modelos clásicos nos sirven como pilares para lo que construimos como perspectivas a nivel contemporáneo. Sí, ¿y por qué son pilares? ¿Por qué se consideran como pilares? Porque básicamente nos proporcionan ideas de cómo se ha ido generando el desarrollo y la innovación social a lo largo de la historia, ¿sí? De hecho, hay un famoso autor que se llama Schumpeter, que es uno de los que propone este modelo clásico, ¿no? Y se enfatiza básicamente en el papel del emprendimiento para impulsar el cambio social a través de la introducción de nuevas tecnologías, de nuevos modelos de negocio, etcétera, etcétera. Entonces, este modelo de alguna manera también tiene un concepto de solidaridad, ¿sí? Que también es enfocado a través de otro autor, que se me va el nombre de este otro autor, ah, se me fue el nombre de este otro autor, Durkheim, Durkheim, algo así me parece que es, que de alguna manera también va destacando lo que se conoce como la concepción social, ¿no? Y todos estos. Entonces, todas estas teorías, todos estos enfoques, y nos queda otro adicional, ¿no? El de la teoría marxista, ¿no? El de la teoría del marxismo también va generando, tiene también un papel primordial dentro de esta innovación. Y a la teoría marxista se le considera se le asocia muchísimo con temas de izquierda, el desarrollo social, el cooperativismo, la ayuda social, y todas estas cosas, ¿no? Entonces, tiene también una influencia muy fuerte la teoría marxista. Cuando hablamos de actores y de ecosistemas de innovación, en primera instancia, uno de los primeros actores son todas las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuáles son esas organizaciones de la sociedad civil, Fabricio? Las organizaciones de sociedad civil, Ujú. ¿cuáles son, dice? O el ejemplo de... ¿Cuáles son organizaciones de la sociedad civil? podría ser el gobierno municipal, Ya, correcto. tal vez que en el área de salud la Cruz Roja, Ya, ¿cómo se llama? La prefectura, tal vez. correcto. Y sí, son básicamente todas estas instituciones que pueden o no pertenecer al aparataje estatal, ¿sí?
Entonces, estos actores de la sociedad civil pueden ser públicos o pueden ser privados. Ministerio de Salud, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y bajo todas las instituciones que dependen de alguna manera, los gobiernos descentralizados, provinciales, cantonales, parroquiales, todos forman parte de la organización civil. Pero adicionalmente también tienen que tomarse en cuenta a estas organizaciones, a las empresas o a las organizaciones de corte privado, porque también son parte de la organización, son parte también de la comunidad, son parte también del aparataje económico que tiene que tener una sociedad como tal. Entonces, si yo afecto, por ejemplo, como gobierno, ¿no es cierto? Afecto al sector de la construcción. Ese sector de la construcción, por no decir el 100%, pero sí por lo menos un 80% del sector de la construcción está en manos de la parte privada, ¿sí? Con muchas empresas, con muchas constructoras que generan proyectos habitacionales, que generan proyectos de alguna obra magna, como por ejemplo una hidroeléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas organizaciones también involucran personal, involucran gente, involucran recursos que van a causar o que tienen de alguna manera influencia dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Pues todas estas agencias gubernamentales, las empresas, las instituciones académicas, forman parte del enfoque y se dice del enfoque holístico para abordar problemas sociales complejos, ¿sí? Entonces, este de aquí, esto es muy importante, ¿no? De hecho, cuando hablamos de estas organizaciones, también tenemos que hablar de alguna manera del rol de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuáles son los papeles que cada una de estas organizaciones desempeñan para atender los problemas sociales que tiene, por ejemplo, la comunidad? ¿Sí? ¿Cuáles son los cambios positivos que han ido implementando en sus comunidades, en sus localidades? Todas estas organizaciones civiles de alguna manera también deben tener una profunda raíz o raíces en la comunidad, porque en el momento de que tienen raíces profundas dentro de la comunidad en la que se desempeñan, a la que sirven, van a comprender a fondo cuáles son los desafíos que enfrentan esas sociedades, cuáles son las necesidades que enfrenta la sociedad como tal. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante dentro del rol de las organizaciones de la sociedad civil. Las metodologías y las herramientas de innovación social. Cuando hablamos de herramientas, de metodologías y herramientas, tenemos que hablar básicamente del uso de métodos participativos y colaborativos. Y ahí empezamos a remontarnos un poco a las teorías que ya habíamos visto, ¿no es cierto? Entonces, el uso de todas estas metodologías y de las herramientas participativas nos permiten de alguna manera la democratización de todo lo que son los procesos, el empoderamiento de las comunidades para poder de alguna manera que la misma comunidad aborde, supla, trabaje para poder suplir esos propios desafíos que van teniendo, ¿no es cierto? Y que vayan de alguna manera generando o labrando el camino para que las demás organizaciones de la sociedad civil se adhieran y se mantengan sostenibles y equitativas a lo largo de todos los aspectos sociales a los cuales tenemos que intervenir, ¿sí? Otra de las cosas que tenemos que hablar también es del impacto y la evaluación de la innovación social. Cuando nosotros hablamos de impacto y evaluación, en primera instancia tenemos que generar evaluación, ¿sí? Y con la evaluación de alguna manera vamos a medir el impacto. Y para medir el impacto necesitamos indicadores, ¿sí? Cuando hablamos de evaluación, ¿sí? Esto implica el uso de diversos indicadores, ¿sí? Que deben medir o que deben enfocarse en las siguientes áreas: en las áreas sociales, en las áreas económicas, en las áreas medioambientales en las que se encuentran activas, ¿sí?
¿Con qué indicadores podemos medir? Existen diferentes tipos de indicadores. Lo fundamental de alguna manera es tratar de medir o de generar algún tipo de indicador que nos permita medir las intervenciones de innovación social que se han ido implementando para informar cuáles son los efectos o cuáles son los impactos que se han ido generando para de ahí incluso proyectarnos y poder tomar decisiones futuras, ¿no es cierto? Entonces, todos estos indicadores también nos van a permitir también comunicar todos los cuáles son los logros, cuáles son los desafíos que hemos tenido y cuáles son las nuevas iniciativas de innovación social que nosotros podemos generar. ¿Sí? Entonces, recordemos de que este es también, como habíamos mencionado, la economía circular, la innovación social también de alguna manera tiene que ser circular, tiene que estar retroalimentándose, tiene que generar una especie de proceso como el ciclo de Deming, ¿sí? Entonces, en donde nosotros actuamos, proponemos, evaluamos y volvemos a hacer, ¿no es cierto? Entonces, estamos en un constante, en una rueda sin fin en la cual deberíamos de ir generando nuevas ideas como tal, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cosas, todas estas partes son las que deberíamos haber ido generando. De ahí, bueno, ya teníamos un poco que hablar sobre las barreras para la adopción de innovación social, ¿sí? Esto aparte ya queda un poco para que ustedes puedan revisar y ahí estaba lo que le mencionaba, ¿no? La ética y la sostenibilidad en innovación social. Y la ética y sostenibilidad en innovación social tiene que ver muchísimo con temas de responsabilidad social. Tenemos que manejar altos niveles de ética y de responsabilidad a nivel social para que esos procesos de innovación se vayan manteniendo de alguna manera a lo largo del tiempo. ¿Sí? No sé si tiene algún tipo de inquietud, Fabricio. No, en ese momento. Listo. Listo, Fabricio. Entonces nos quedaríamos hasta aquí y ya supongo que tienen otra clase también, ¿no es cierto? Con usted no nos teníamos hoy día. Ah, solo conmigo tenían. Ah, Sí. entonces. Listo, Fabricio. Ya ni modo. En todo caso, nos vamos a quedar hasta aquí y con eso sería todo por el día de